Está abundando la publicidad falsa, donde te dicen que te prestan dinero con solamente tu número de la cédula. Pero ¿sabías que esto puede ser un gota a gota? Que pueden ser estafas, que pueden ser robos y que te prometen que te van a mejorar y limpiar tu puntaje crediticio de una forma mágica. Esto y mucho más te estaré mencionando aquí. ¿Cómo puedes realmente mejorar tu vida crediticia de una forma real y legal? Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperar económica. ¡Vamos! Muchas veces tenemos que pagar errores muy graves cuando dejamos de pagar una deuda, cuando nos sobreendeudamos, cuando fuimos codeudores o cuando simplemente no nos dimos cuenta y usaron nuestros datos, falsificaron nuestra identidad y sacaron productos y nunca nos dimos cuenta. ¿Y esto qué genera? Que tenga reportes negativos, que esté reportado, eso como llaman, en centrales de riesgo como son Data Crédito y TransUnion. Si recuerdas, hice un video hablando de cómo subir ese puntaje crediticio, que te voy a dejar el link aquí en la parte superior para que veas el video después de que termines de ver porque este video tiene un regalo al final. ¿Y qué pasa cuando una persona, lastimosamente, se le presentaron estas circunstancias? Subir el puntaje crediticio es muy difícil, pero ¿es imposible? En este video te estaré mencionando la aplicación de Monet. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y conocer muy bien su modelo de negocio. Por eso vamos a conocer un poquito en qué consiste y para qué sirve Monet. Es que cuando una persona está reportada puede tener un puntaje por debajo de 650. Entonces Monet aparece como una empresa, una fintech que se encarga de poder brindar créditos a reportados. Sí, así como me escuchaste. Si tú estás reportado, tienes un bajo puntaje crediticio o incluso hasta ahora estás empezando a andar en la vida crediticia, Monet puede ser para ti. ¿Y en qué consiste? Es una aplicación, o aunque lo puedes hacer también desde tu computador, puedes ingresar a monet.com y allí vas a hacer un registro. Esta aplicación, como lo mencioné, se centra en poder ayudar a las personas para que no estén sacando los préstamos en el gota a gota. Hoy en día, como lo mencioné en el intro, hay muchas personas que ven letreros en los postes donde dice saca tu crédito inmediato, o en Facebook o en Instagram donde dice rápido recibe 1 millón de pesos sin hacer nada. Muchísimo cuidado con eso. Ojo que son o estafa, robos o gota a gota. Y es que los números de Monet me sorprendieron. Tiene más de 1 millón de créditos colocados y ha puesto más de 85.000 millones de pesos en créditos. Realmente unos números para nada despreciables. Entonces, con Monet lo que vas a hacer es sencillo. Te lo voy a estar mostrando aquí en la pantalla, donde lo que vas a hacer es descargar la aplicación. Ojo, de una vez, esta empresa como tal no cobra intereses. ¿Cómo así? Ya a continuación te explicaré más sobre esto. Lo puedes hacer a través de tu celular, iPhone o Android sin ningún problema. ¿Qué requisitos necesitas? Simplemente poner tus datos principales, nombre, cédula, celular y así sucesivamente. También necesitas poner un vínculo a una cuenta bancaria. ¿Listo? ¿Esto por qué se hace? Monet está enfocado en algo que se llama Open Banking o finanzas abiertas o banca abierta. ¿En qué consiste? En poder utilizar los datos que existen tuyos en el mercado para justamente tener la posibilidad de conocerte, saber que existes, que eres real. Y para eso hace el vínculo con algunas entidades. Aquí de pronto un punto, lastimosamente no están todos los bancos, están los bancos más grandes, Bancolombia, Da Vivienda, BVA, está Nequi, está DaviPlata. ¿Por qué? Porque se centra principalmente en aquellas billeteras también digitales donde generalmente las personas están recibiendo su dinero. Porque una cosa que me gustó muchísimo es que esto no solamente está enfocado a las personas que tengan salarios altos o que incluso tengan un contrato laboral, sino que puede ser para las personas independientes. Es decir, Brian, oye, siempre me preguntan, yo soy independiente, ¿cómo genero vida crediticia? Pues aquí hay una alternativa para que la empieces a evaluar. El requisito principal aquí, a partir de tener esa cuenta bancaria, es que tengas en esa cuenta o muevas más de 1.044.000 pesos. Es decir, si te das cuenta, no necesitas tener un salario mínimo. Ya puedes tener cupos entre 50.000 hasta 500.000 pesos de tu crédito. Obviamente, esto dependerá de que pagues correctamente, dependerá de tu salario, de los movimientos. Los créditos, ¿cómo funcionan en Monet? Sacas el crédito por los 50.000 pesos y tienes un plazo de 30 días para hacer el pago. Pero aquí te anticipo, puedes hacer el pago anticipado si tú quieres. Para apoyarnos en el canal, te voy a dejar el link de referidos en el primer comentario, porque adicionalmente, si utilizas ese link y algo que te voy a dar al final,
vas a poder recibir un beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad de Bere. Porque además recuerda que si te suscribes, vamos a poder llegar a muchas más personas. Y de esta forma ayudamos a estas personas que tienen problemas con su educación financiera, con sus finanzas personales y que, por ejemplo, están reportados. ¿Sabías que hay una estadística que más o menos de cada 10 personas, 4 están reportadas negativamente? Ayúdanos a llegar a esas personas. Aquí voy a mencionar algunas ventajas que veo a Monet adicionales. La primera es que no tienes que subir ninguna certificación laboral o bancaria. Porque justamente si tú eres un asalariado, pero también eres un independiente, puedes aplicar a Monet. Adicionalmente, el proceso de los créditos, como lo te mencioné, es bastante rápido. Tú puedes crear tu usuario y prácticamente ese mismo día o máximo 2 o 3 ya puedes sacar tu primer crédito. Y como lo mencionaba, no te pide vida crediticia, es decir, que no te van a hacer una consulta en centrales de riesgo para ver si está reportado, ni entra crédito, ni entras unión, no hay ningún problema, no hay una edad máxima, no hay tampoco una restricción que si eres hombre o mujer, e incluso trabajan por la inclusión de género. ¿Y esto en qué consiste? Para las mujeres se pide menos plata de ingresos, solamente con 900,000 pesos ya puedes obtener tu crédito de Monet. Y hay una de las cosas que realmente estoy muy convencido de que esto puede ser algo muy positivo para las personas y es, si tú pagas correctamente, Monet va a empezar a reportarte a ti positivamente. Es decir, ellos están brindándote a ti la confianza para empezar a generar esa vida crediticia. Como te lo dije, a cualquier persona nos puede pasar de que en un momento de crisis financiera o personal dejamos de pagar una tarjeta de crédito y esto nos ha llevado caro, costoso a nuestro bolsillo. En estos casos, Monet puede ser una alternativa porque tú en un par de meses puedes mejorar otra vez tu flujo de caja, puedes mejorar otra vez tu puntaje crediticio y volver al sistema financiero de una forma mucho más rápida. Pero Brian, ¿qué pasaría si, obviamente bajo circunstancias también que pueden pasar, no pude pagarle a Monet? ¿Me van otra vez a reportar? La respuesta es no, no te preocupes. Justamente Monet no quiere hacer eso. Obviamente tendrás que pagar los intereses de mora, ya quedarás bloqueado para sacar más créditos, eso ya depende de ti. Obviamente aquí en este canal estamos siempre dispuestos que si sacas una deuda, págala. Bueno, Brian, pero estás hablando muchísimas cosas como muy positivas, pero ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto es el costo realmente? Como te lo mencioné, aquí no hay ningún cobro de intereses, pero obviamente Monet va a cobrarte unos gastos administrativos, que es de 8,400 más IVA por cada uno de los créditos, ¿sí? Es decir, que si tú sacas un crédito por 100,000 pesos, en este caso te cobrarán aproximadamente 10,000 pesos. Y yo sé que tú dirás, uy, Brian, pero esto es el 10% del crédito. Ajá, es cierto, pero aquí te voy a mostrar un cuadro comparativo para que efectivamente mires esto qué tan real es. Pero ahora algo importante puede sonar un poco, como dicen ahí, rabón. Y es que es verdad, muchas personas se quejan todos los días porque les cobran este tipo de comisiones, pero están regalando la plata al gota a gota o están malgastando la plata en otras cosas. Aquí, si te organizas financieramente bien, puedes obtener después unos beneficios de realmente hasta poder comprar una vivienda, porque a hoy, si está reportado, prácticamente no puedes comprar nada. Para que podamos tomar una buena decisión es bueno hacer los números como siempre lo he dicho. Entonces, si tú a hoy vas a hacer una compra de 100,000 pesos con una tarjeta de crédito y te cobran la tasa máxima que es del 30,84 para el mes de junio, la tasa mensual es de 2,27. ¿Esto qué equivale? Que tú tendrías que pagar aproximadamente unos 2,265 pesos. Pero ¿qué pasa? Generalmente a las personas les cobran cuota de manejo por estas tarjetas iniciales, ¿sí? Que puede ser entre 14 hasta unos 25,000 o 30,000 pesos en algunos casos. Pues un valor promedio de 20,000, es decir que con la tarjeta de crédito te estarías tú teniendo que sacar de tu bolsillo 122,265 pesos. Pero seamos más realistas, y es que ¿qué pasa con la comunidad en general? Las personas ni siquiera pueden utilizar la tarjeta de crédito porque están reportados, ustedes no pueden acceder a este servicio. ¿Qué van a hacer? Van a ir a un gota a gota. Y el gota a gota sí te va a prestar los 100,000 de una forma muy agradable, pero te va a cobrar un interés altísimo. Y es que un gota a gota en promedio en Colombia cobra el 20% mensual. Esto nos da una tasa efectiva anual del 792%. Es decir que nuestro amigo gota a gota le tendríamos que pagar aproximadamente 120,000 pesos por ese préstamo de 100,000 pesos.
Y como lo mencioné, con Monet, ¿cómo sería? Serían los 100,000 más la comisión de los 10,000 pesos, es decir, que al final pagarías 110,000 pesos. Si vemos el número, obviamente Monet es la opción más económica, pero no solamente por eso. Alguien diría, no, pero es que la tarjeta de crédito al final no me cobra cuota de manejo, listo, no hay ningún inconveniente. Pero miremos el tema de los reportes. Si tú pagas correctamente la tarjeta de crédito, te va a hacer un reporte positivo a las centrales de riesgo. Si tú le pagas correctamente al gota a gota, él no te va a hacer ningún reporte positivo a las centrales de riesgo. Si tú le pagas correctamente a Monet, ellos también te van a hacer un reporte positivo a las centrales de riesgo. Pero ahora, ¿qué pasa si no pagas positivamente? La tarjeta de crédito del banco te va a reportar negativamente a las centrales de riesgo. Ahí ya empiezan los problemas. ¿Qué pasa si no le pagas al gota a gota? Yo prefiero no decir qué puede llegar a pasar, pero ya te imaginarás lo que puede llegar a pasar. Y es que te va a empezar a visitar a alguien que nosotros conocemos como el de la moto. ¿Listo? Pero hasta ahí lo dejo. Ahora, ¿qué va a pasar con Monet? Si tú no pagas a Monet, sabes que te van a cobrar unos intereses de mora, pero no te van a reportar a las centrales de riesgo. Entonces analicemos las cosas. Lo que yo les recomiendo a las personas es, sí, Monet no es la solución de pronto más económica, pero puede ser la solución más inteligente. Porque efectivamente, si yo me organizo 2, 3, 4, 5 meses, puedo empezar a subir mi puntaje crediticio y esto les va a ayudar muchísimo. También en YouTube yo hice un video hablando de cómo ganarle el juego a los bancos, que te voy a dejar aquí el link en la parte superior, donde justamente hablo de un poco cómo podemos de diferentes formas no tener que pagar tantos costos y ganarle realmente a ellos en este juego de las finanzas. Y otro de los puntos que tenemos con Monet es que no te piden codeudores, el depósito del crédito te lo hacen a esa cuenta que tú tengas vinculada, tú puedes hacer el pago anticipado, es decir, sí, yo tengo el crédito hasta por los 30 días, pero si tú quieres pagar 15 días antes lo puedes hacer y no hay ningún tipo de comisión o sanción al respecto. Una vez tú vayas haciendo tus pagos, tu cupo se va a ir incrementando, como te lo mencioné, puede ir desde 50,000 hasta 500,000. La gran desventaja que le veo en este momento es que no tiene todas las cuentas de ahorro en este momento vinculadas. Sé que están trabajando con algunas otras, pero la gran mayoría de personas realmente pueden hacerlo a través de Nequi, DaviPlata, porque lo que menciono, esto realmente está enfocado en inclusión financiera. Incluso tienen planes de educación financiera. Tienen planes para ayudar a las madres cabeza de hogar, a las mujeres. Tienen programas para, por ejemplo, incentivar el emprendimiento. Entonces realmente me pareció bastante bueno. Yo tuve una entrevista justamente con una de las personas de Monet. Te voy a dejar el link de mi Instagram aquí para que te suscribas también y te registres a mi Instagram, donde vas a poder ver esa charla completa que tuve con la gente de Monet. Y como te mencioné, te voy a dar un regalo especial. Y es que justamente a través de esta charla y este convenio que tuvimos con la gente de Monet, obtuve la posibilidad de darle a mi comunidad de Bere un descuento en esta comisión. Sí, un descuento del 30% por el mes de junio si utilizan el código Hola Monet. Esto lo ingresan una vez ustedes hayan hecho todo el registro. Recuerda que puedes utilizar mi link de ingreso, que te lo voy a dejar en la parte inferior, y posteriormente, cuando vayas a hacer ya tu crédito, escribes la palabra Hola Monet. Esto te va a dejar aquí también las palabras para que lo puedas hacer sin ningún problema, y te estoy regalando esta posibilidad para que realmente entre todos podamos llegar a liberarnos de esas deudas malas. Porque yo sé, algunos dirán es muy caro y mucho más, pero realmente con mi experiencia de más de 500 asesorías que he estado dando y muchas de las personas han estado reportadas, el peor problema no es estar reportado. El problema viene aquí, porque el estrés, no poder dormir, saber que te están llamando o un gota a gota buscándote, te aseguro que eso no vale absolutamente, no tiene un precio realmente que le podamos poner si logramos realmente mejorar nuestras finanzas de una forma mucho más sana, mucho más correcta. Y por eso también te quiero hacer una invitación. Y es que está a esto de salir la ley de borrón y cuenta nueva 2.0. Y he tenido la posibilidad de hablar con el congresista ponente de este tema. ¿Quisieras que haga un video sobre la ley de borrón y cuenta nueva? Por eso escribe en los comentarios la palabra borrón. Y así yo entenderé que quieres que haga ese video hablando de todas las características de esta nueva ley. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal se hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero como este video es Prospera Económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.